No me malinterpretas, considero que Hyundai y Volkswagen hacen algunos de los mejores autos, especialmente de cuando generalistas conllevan. Autos muy buenos, resistentes, capaces de pasar con sus propietarios 10, 15, 20 años, 100.000, 200.000 kilómetros sin problema. Y si bien sabemos que una de estas dos marcas está bajando un poquito su calidad y la otra está considerablemente avanzando en los tiempos, mejorando sus diseños y todo lo demás, ambas marcas son muy buenas, respetables y respetadas por el público en general. Y esto lo hacen dos marcas muy representativas, una alemana de orígenes alemanes y una de origen surcoreano, que ahora en día es una de las más grandes, si es que no la más grande, de Corea del Sur. Pero dentro de sus alineamientos, dentro de su gran flota de autos que producen y que hacen, existen algunos modelos que yo no te recomiendo, considero que no deberías comprar por el bien de tu cerebro y además también por el bien de tu calma y poder ahorrar unos cuantos dólares en reparaciones, o tal vez simplemente no comprar un auto de cero. Es por esto que a continuación permíteme presentarte algunos Hyundai y algunos Volkswagen que no deberías comprar. Número 6, Volkswagen Passat CC. Este auto ya está descontinuado, ya no lo hacen cuando nuevo, pero lo puedes encontrar usado y por supuesto que vas a encontrar muy buenas ofertas en este auto tan bonito, tan deportivo que se le ve y elegante por dentro. En sus últimas generaciones, las últimas que fueron presentadas, es un auto espectacular con un característico LED en la parte trasera y en la parte delantera y un diseño muy como que redondo, pero a la vez también muy aerodinámico, que lo hace verse interesante. Unas llantas, unos aros bastante grandes que lo hacen ver también deportivo. Pero los problemas en general del Volkswagen Passat CC son bastante importantes, comenzando por su transmisión DSG. Una transmisión que tal vez sea buena para cuando el auto es nuevo, una de doble embrague, una que es muy útil y muy fácil y versátil de utilizar, especialmente los autos más modernos, que son cambios muy rápidos y que inclusive pueden ahorrar combustible. Pero el tema principal de la transmisión DSG, especialmente también en el Passat, es que tiene mucha fricción, porque siempre los cambios están puestos y esto hace que tenga muchísima fricción. Y en América Latina eso no es nada bueno, porque el tener una transmisión de doble embrague que siempre está enganchada, que siempre tiene fricción, junto con todos los baches, las cosas malas y los malos desarrollos de nuestras carreteras y nuestras pistas, esta fricción comienza a hacerle daño al auto y plum, se rompe la transmisión DSG. En verdad se rompe cualquier transmisión de doble embrague, pero fue especialmente molesto Volkswagen Passat CC, y todavía ni siquiera menciono su pésimo sistema eléctrico y otros cuantos problemas más que tiene este auto. A muchos de sus propietarios le ha dado muchísimos dolores de cabeza. Aún así, este auto se lleva esta posición muy fácilmente. Número 5, Volkswagen Grand i10. El Grand i10 es un auto que vale 11.000, 12.000, hasta 13.000 dólares cuando nuevo. Y considero que existen muchos y muy buena opción de autos de segunda mano. Con este dinero puedes comprarte lo que quieras prácticamente. Hyundai Grand i10 es un auto que no es tan bueno, no es tan malo, no está tan bien equipado. Es un auto más o menos, es un auto sobre, es un auto mediano, es un auto que no llega a ser tan seguro ni tampoco tan inseguro. Es un auto que no se define en general. Pero sí, es un auto que a altas velocidades no puede circular porque sientes que se va a caer. Es un auto que tal vez sea muy pequeño o muy poco práctico para la ciudad, para la vez también incómodo para las personas que tienen que manejar muchas horas todos los días. Es por esto que en mi opinión no deberías comprarte el Hyundai Grand i10 o el i10, que en mi opinión, a pesar de que tienen diferencias consistentes, son prácticamente el mismo modelo, sino que deberías pensar claramente y muy bien si es que quieres comprarte un auto de segunda mano con los 12.000, 13.000 o muchas veces 14.000 dólares que llega a costar este auto. Puedes llevar un autazo, una camioneta, la que quieras prácticamente, y puedes sentirte mucho más realizado y mucho más contento con el auto que te compras si es que buscas una opción de segunda mano en comparación del Hyundai Grand i10 o i10. Número 4, Volkswagen Polo. El Volkswagen Polo, en mi opinión, es uno de los autos que menos merece costar la cantidad de dinero que cuesta. Más de 19.000 dólares en muchas partes de América Latina por un Volkswagen Polo me parece fuera de este mundo. Este es un hatchback de tamaño pequeño, de tamaño reducido, que no tiene gran cosa para poder costar tanto, que no tiene tampoco las dimensiones necesarias, ni mucho menos la capacidad de carga, ni mucho menos el motor, ni mucho menos la tecnología para costar 19.000 dólares. Si tú te pones a analizar qué autos cuestan 19, 20.000 dólares, te vas a encontrar autos de segmentos mucho más arriba que el Volkswagen Polo, mucho mejores equipados, con muchas más características positivas y mucha más capacidad. Y es por esto que yo considero que el Volkswagen Polo nuevo es muy costoso para lo poco que ofrece, para lo poco que es en general. Si bien es un auto que a muchas personas les puede gustar, muchas veces fabricado en Alemania, muchas veces fabricado tal vez en otras partes del mundo, hay que saber que no vale 19.000 dólares, no vale los 20.000 dólares que muchas veces piden por este auto en sus versiones menos equipadas, en sus versiones más básicas. Si bien a muchos les gusta el Polo, yo considero que deberían muchas
mejores opciones cuando nuevos. El precio que cuesta este auto que me parece una exageración. Número 3, Hyundai Creta. La Hyundai Creta es una SUV económica, es una SUV para este tipo de mercados, para el mercado latinoamericano y muchos otros que se le parecen. Pero en verdad la Hyundai Creta podría ser un poquito mejor equipada, podría tener muchísimas mejores calidades en la parte interior. Vemos plásticos extremadamente duros, vemos también asientos extremadamente incómodos que en los viajes largos comienza a hablar de la espalda, comienza a hablar de la cintura y llegas más cansado a tu destino de lo que deberías llegar en un auto tan moderno, tan nuevo. Considero que estos detalles son muy fáciles de arreglar mejorando un poquito las calidades de lo que el propietario percibe del auto que se acaba de comprar. Generalmente los ruidos molestos ya comienzan a los pocos kilómetros de haber sido comprado el auto cuando nuevo, y esto se debe simplemente a una mala calidad de fabricación, de ensamblaje y por supuesto de materiales y calidades en la parte interior. Es por eso que en mi opinión, siendo las cosas bastante importantes que hay que mejorar dentro de la Hyundai Creta, que en mi opinión es una buena propuesta, es una propuesta interesante para las personas que quieren una camionetita citadina y poder salir los fines de semana, está muy positiva. Pero dejando de lado que deja mucho que desear el tema de sus calidades, su armado y en general su desarrollo en la parte interior. Número 2, Volkswagen CrossFox. Este es otro auto que cuesta muchísimo dinero cuando usado, cuando nuevo, cuando cualquier generación. Es un auto que no tiene mucho sentido en mi opinión, muy chiquitito, una SUV que tal vez podrías comprarte otro auto de segunda mano que va a ser increíble, que te va a hacer explotar la cabeza. El Volkswagen CrossFox es un auto que simplemente a muchas personas les gusta porque es una camioneta Volkswagen citadina, pero en mi opinión tiene muy malas características, pésimas calidades en la parte interior, pésimas calidades en la parte exterior, pequeñas llantas para lo que hay que transportar, poco espacio de carga y poco espacio en el habitación. El Volkswagen CrossFox es un auto que generalmente es para amantes de la CrossFox, que no existen muchos en América Latina ni en el mundo porque no se ven tanto de este auto, pero aún existe, aún se vende, aún se comercializa y considero yo que es un Volkswagen a evitar. Número 1, Hyundai Veloster, y en mi opinión no hay nada peor que un auto que ofrezca una cosa y sea todo lo contrario, y eso es el Hyundai Veloster. Es un auto de 3 puertas, estoy hablando más específicamente en sus generaciones antiguas porque sus generaciones modernas están un poquito más bonitas, pero especialmente en sus generaciones pasadas es un auto de 3 puertas, coupé, deportivo, hatchback, como lo quieras ver, es un auto extraño, es un auto que tiene los tubos de escape al medio, que demuestra mucho deportivismo, que su nombre es Veloster, pero en verdad debería ser lentoso. Un motor 1.6 centímetros cúbicos me parece normal de Hyundai para economizar combustible, nada de rápido, pero ofrece y también trata de transmitir una idea equivocada. Este no es un auto deportivo, a menos que te compres las verdaderas versiones deportivas. Nadie se compra, y es un auto que tal vez está tratando de transmitir un mensaje erróneo, un mensaje que no es al final de cuentas. Si tú consideras que existe otro auto que debería estar en este conteo, por favor, déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios que lo leo a todos. Si este video te gustó, por favor, regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana, mucha salud, nos vemos mañana. Chao.